Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia en el presente. Producido por triplemedia.info Y desarrollado por Alejandro Gagliero y Maricel Dilleno. Actualizame Actualizame esta noticia, esta experiencia, esta discusión, esta ideología o lo que venga. o lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast. Vamos a actualizar un tema que nos da mucha curiosidad, en el que se está hablando entre algunos pensadores, que es el acelere de la historia. ¿La historia se está acelerando por la crisis provocada por la pandemia? ¿Qué podemos decir al respecto y qué podemos dejar para que piensen los que nos escuchen y opinen? ¿Y se está acelerando la historia? Yo creo que en algunos casos, algunas cosas están sucediendo más deprisa de lo que hubiesen pasado si no existiera esta crisis de la pandemia. ¿Cómo cuáles? O desde la idea de que hay que encontrar rápidamente una vacuna y se está invirtiendo en la investigación científica para que esto suceda, cosa que de otras enfermedades no pasó en estos términos, hasta, bueno, situaciones de Estado, de gobierno. Bueno, de eso creo que podés hablar mejor vos. No, Sí, porque vos sos licenciado. no tiene nada que ver. Sí, obviamente el hecho de haber tenido una crisis muy grande en este último tiempo, que fue la crisis del coronavirus principalmente, que llevó a una cuarentena casi a nivel global, por supuesto implica que aquellos procesos históricos que antes podían demorar 50, 100 años, de repente a lo mejor serán condensados en un periodo de tiempo mucho más corto. Una de las cuestiones que generalmente más se discuten y se tratan es el avance de gobiernos de corte autoritario, por así decirlo. Uno de los fenómenos que se ve en el mundo es el hecho que muchos gobiernos democráticos, elegidos electoralmente, se van tornando cada vez más autoritarios y concentrando cada vez mucho más poder. Que en la Argentina, si uno lee los diarios, La Nación, Clarín y demás, Hermosos diarios. hermosos diarios para leer, siempre aparece esa noticia, ¿no? La posibilidad de que Alberto Fernández esté concentrando poder en cierta medida. Yo no creo que sea así, pero mucha gente Sí, lo dice. eso se entiende desde el punto de vista de que nos están exigiendo y obligando a hacer cosas que por ahí hay gente que no concuerda, por ejemplo, estar encerrados. La gente que no concuerda y sale, yo en mi lugar creo que es porque necesita trabajar, necesita encontrar un medio de vida. No creo que haya muchos que elijan salir solamente y exclusivamente porque no quieren estar encerrados. Todos sabemos que exponemos a una parte de la sociedad a la muerte misma, así que, bueno, sí, hay gente cruel, pero no sé hasta qué punto. La cosa es que esa autoridad que está ejerciendo a través de la policía, la gendarmería, que nos exige volver a nuestros hogares y estar en la cuarentena, no se puede confundir quizás con determinaciones que aprovechan algunos gobiernos para que crezca su poder de gobernar por decreto. Por ejemplo, otros países en donde sí es más evidente. Sí, igualmente yo en realidad lo que creo principalmente, no sé si está tan vinculado con la cuarentena en sí, sino al hecho que el gobierno aprovecha la situación para cerrar otras instituciones de la vida democrática, como el poder legislativo, por ejemplo, que no está sesionando, por lo menos no de manera presencial, y gobernar a base de decretos. Lo cual no creo que sea correcto ni que aplique en el caso argentino. La Argentina es un país que, aunque no lo parezca, tiene una gran tradición democrática. Se aprendió mucho después de lo que fue la última dictadura militar y en los años de democracia que tuvimos después, que ya llevan prácticamente 37 años de democracia, la gente ya no come vidrio. Sí, comen más vidrio, sorpresivamente, países que siempre tuvimos como registro de países desarrollados o evolucionados, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Francia, y que en este momento están en una situación bastante peor respecto al COVID que nosotros mismos, Sí, que pasa que nosotros, el concepto de desarrollado aplica en realidad una cuestión económica. netamente económica. No implica una cuestión cultural, por así decirlo, o una cuestión social. Implica simplemente una cuestión netamente económica.
Y eso no significa que tengan instituciones más fuertes de las que tiene la Argentina, en cierta manera. Los Estados Unidos sí, por ejemplo, pero son muy distintas al modelo nuestro. Lo que digo es que en esto de acelerar la historia se pone muy en evidencia que estos países, aún económicamente desarrollados y preponderantes en el mundo, tomaron decisiones a favor supuestamente de esta situación crítica de la economía y del sostenimiento de su mercado, sin considerar el peligroso caso de salud que implica el COVID. Y entonces a nivel mundial se deterioró su imagen de una manera mucho más rápida de lo que venía pasando. O Y sea, yo sí, tener el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Los Estados Unidos demoró mucho Trump en llevar adelante la cuarentena. En un primer momento prácticamente no creía en el coronavirus y lo comparó con una gripe. También el caso europeo, que si bien Europa tomó las medidas necesarias, dejó muy patente las divisiones internas dentro de la Unión Europea, porque uno cuando lee sobre la Unión Europea o piensa en la Unión Europea, lo ve como un bloque indivisible que funciona como una maquinaria perfecta, pero no es así, tiene un montón de situaciones internas complejas y hay una división muy grande entre los países. Algunos países proponen nuevamente volver al cierre de fronteras o a los controles fronterizos. Recordemos que la Unión Europea tiene el libre tránsito de personas, por lo tanto una persona nacida en un país miembro de la Comunidad Europea puede atravesar fronteras sin ningún tipo de papel ni nada por el estilo. Eh, y eso lentamente va quedando en evidencia porque, por ejemplo, en los últimos años, junto con el Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también se evidenció con el triunfo de partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania, que no ganó una elección, pero se aumentó su caudal de votos. En Francia, el partido de Marine Le Pen, que es la extrema derecha francesa, llegó incluso a dos balotajes. En uno llegó su padre, Jean-Marie Le Pen, y después llegó la hija. Eso evidencia también que estos partidos están respondiendo ante un pueblo o un grupo poblacional que quiere volver a la vieja idea del Estado-Nación, de los límites fronterizos, de controlar la propia economía, etcétera. ahora tienen un motivo Y para... el coronavirus sirve como un motivo más para limitar la libre circulación de personas dentro del territorio, sobre todo de Europa. Sí, y hay una cuestión también en este caso de la Unión Europea que se manifiesta, que es obviamente que es una unión por acuerdos económicos y de libre mercado, de lo que les beneficia en el mercado, porque apenas empezó a pasar lo del coronavirus, cada país se empezó a cerrar en sus propias posibilidades, hubo poca solidaridad. Sí, hubo algunas solidaridades extrañas, como lo que mandó China a Argentina, pero al margen de la Unión Europea. Bueno, Alemania lo controló inmediatamente y yo calculo que le sobran recursos para enfrentar este tipo de crisis. Y sin embargo, nos Y lo recibió que pasa la es de que Italia. en un primer momento los países lo que buscan es asegurarse, evitar el contagio ellos mismos, y en caso de lograr evitar eso, pueden sí compartir recursos con otros países. Pero la idea central del Estado Nacional, del Estado-Nación, es una idea que todavía tiene vigencia y no caducó. La Unión Europea, si bien intentó durante mucho tiempo establecer políticas no solo económicas, sino también de políticas que son medioambientales, política exterior, etcétera, y tuvo éxito en algunas, como las medioambientales, en otras no, como las de seguridad exterior, no tuvo ese éxito porque son temas a los cuales los estados prefieren tener el control directo sobre los mismos y no delegarlo a una institución supranacional como la Unión Europea. Entre estas teorías de la aceleración de la historia que estuvimos leyendo, encontramos pesimismo en general de parte de quienes la expresan. La comparan con las otras crisis que hubo en el mundo que produjeron acelerar de la historia, como las guerras mundiales, como la caída de las Torres Gemelas, que son las más próximas que podemos mencionar, y en general algunas tuvieron cambios positivos a nivel global y otras no. Eh, en realidad, en el cuadro en el que se encontraban las crisis mundiales de los distintos países, los países que estaban en esas dificultades, en esta situación del COVID, no estarían mejorando ni con esperanzados en salir mejor parados. No, mejor parados no creo, o sea, porque básicamente hay una crisis económica
en general en el mundo, y también hay que ver cómo va a seguir funcionando cuando se restablezca todo lo que es el comercio internacional, etcétera. Pero tampoco creo que sea tan grave la situación. Es decir, creo que va a llevar un tiempo hasta que se normalice, pero el día que se normalice, para mí va a seguir todo relativamente igual. No creo que haya cambios tan radicales a nivel mundial. No, salvo los que expresan muchos románticos que creen que vamos a salir más buenos, más introspectivos, más desapegados a las necesidades materiales. No, el Bueno, lobo ojalá. el hombre es el lobo del hombre, por así Eh, decirlo. Está. Me toca sacar el micrófono. Están Eh, diciendo que me toca sacar el micrófono porque es- hemos recibido muy duras críticas. Bueno, sí, hay gente cruel, pero no sé hasta qué punto. La gente ya no come vidrio. Bien. Y bueno, actualizame esta. Ahora no decís más veces porque se hace el otro. Un besi.